Hola a todos, en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el tema disponibilidad de la información digital. Es un tema que se está abordando en el curso Gestión de la Información Digital de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Empecemos entonces por centrarnos un poco en el tema de sociedad de la información. En este momento, esa gestión de la información es un reto y es un tema que compete a toda la sociedad, al menos en la forma de conocer los medios para realizarlo, sobre todo a personas y organizaciones que manejan grandes cantidades de información. En la nueva sociedad del conocimiento, esta competencia se convierte en una necesidad, dado los grandes volúmenes de información que se generan diariamente y las diferentes formas de usarla. Empecemos por entender lo que llamamos sociedad de la información, que en palabras de Daniel Bell, sociólogo que en los años 70 la llamó la sociedad de la información, haciendo referencia a un tipo de sociedad caracterizada por tener su eje en el conocimiento teórico y su estructura económica soportada en la transferencia y venta de servicios, pero en esta ocasión pues basado en el conocimiento. Además, hay una estructura social basada en la información, y esto muestra cómo la información en este momento es tan importante como nunca lo había sido hasta ahora. Por su parte, Manuel Castells da otra definición, él la llama sociedad informacional, que indica una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. En ambas concepciones vemos claramente la influencia y el gran poder que tiene la información. Y en palabras de Castells, la mente humana se convirtió en una fuerza productiva directa que genera conocimiento y procesa información. Con esta claridad llegamos al punto clave de esta presentación, en donde es necesario comprender cuáles son las características de la disponibilidad de la información digital. Este término se refiere a los hechos o acciones que se toman para asegurarse que el sistema informático no solo guarde la información, sino que la muestre cuando sea necesario. Esta disponibilidad se refiere a la forma como la información debe estar disponible cuando se necesite, pues sería igual tener mucha información, tenerla guardada de un modo muy seguro, pero que finalmente tampoco pueda usarse. Uno de los mecanismos que permite que se dé una buena disponibilidad de la información es por medio de la asignación de contraseñas por diferentes niveles de acceso. Eso permite el ingreso primero en un perfil de usuario que aparece en la parte de acá y finalmente hasta el perfil de creador o realizador de cambios. Y eso depende de las funciones que vaya a realizar la persona y también del tipo de información que lo requiere. Entonces veamos un ejemplo para comprender un poquito más los niveles en las contraseñas de acceso. Cuando se accede a la página de una entidad financiera, se hace en primer lugar a la plataforma general, que contiene básicamente información de dos tipos: publicitaria y de ayuda para acceder a otra información. Después, si se quiere continuar hacia otra parte de la información, el sistema solicita una contraseña con un número de identificación. A este nivel solo se accede mediante una contraseña, que determina por medio de un perfil de usuario qué puede hacerse con la información. Para este caso, el nivel de amplitud de la contraseña solo permite ver las cifras y realizar pagos o transferencias en un tiempo corto, que garantiza un nivel de seguridad. Una contraseña con un nivel más amplio permitirá realizar otras funciones como cambiar la información. Entonces, esto mismo pasa con las plataformas educativas. Hay un nivel de usuario que lo identifica como un perfil de visitante y se van ampliando esos niveles de contraseña. La siguiente sería, por ejemplo, visualizar, descargar material. Otra con un mayor alcance permitiría hacer cambios de fechas
ocultar, eliminar contenidos, que será la última en el caso de un perfil que corresponda al director de curso. Para asegurar una adecuada gestión de la información digital, se creó la norma ISO/IEC 17779 de 2000, la cual contiene un código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de los sistemas de información. En esta norma, la disponibilidad se entiende como el proceso que lleva a asegurar que los usuarios autorizados tienen acceso a la información cuando lo requieran. Pero para lograrlo, es necesario contar con unos buenos criterios de seguridad de la información que permitan que esa disponibilidad se haga de forma eficiente y segura. Dentro de la seguridad de la información digital, que es un tema muy relacionado con la disponibilidad, tenemos un autor llamado Yves Corrier. Él es especialista del Programa General de Información de la UNESCO, y él expresa su punto de vista sobre la seguridad informática. Él dice que la información corre el riesgo por lo que se ha llamado error humano. Ahora es preciso tener en cuenta que la información está amenazada no solo de modo involuntario, sino también de modo expreso y directo, con el propósito evidente de ser dañada. Entonces, ahora no solo se deben tener en cuenta, por ejemplo, los fenómenos naturales y los descuidos de los usuarios que pueden dañar o generar pérdida de información, sino que además de eso debemos tener en cuenta personas, organizaciones que tienen como fin dañar esa información de forma intencional. Entonces es por eso que se vuelve ya una necesidad que todos los usuarios aprendan a cuidar y valorar el verdadero sentido de su información personal y de los lugares en donde trabajan. Las consecuencias de dar un mal uso pues pueden ser muchas, hacia lo cual manifiesta un autor llamado Michael Gartenberg. Él dice que es necesario forzar a las organizaciones a educar a los usuarios sobre el verdadero valor de los datos y a desplegar la tecnología necesaria para protegerlos o enfrentar las consecuencias cuando se pierda esa información. Entonces, en ese sentido, la seguridad de la información pues es algo que se relaciona mucho con la disponibilidad y debemos tenerla muy presente para que pues pueda darse el siguiente paso, que sería el de la confiabilidad de la información. Para que haya esta confiabilidad es necesario evaluar la información para construir una colección y almacenarla de forma que los usuarios puedan reconocer en ella una información confiable. Es necesario aprender a identificar cuando la información es confiable, primero por la importancia que tiene una buena información, por ejemplo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo cognitivo, y asimismo para continuar con el proceso de revisión teórica que permita tomar decisiones teniendo en cuenta la gran cantidad de información que se maneja actualmente. Para esta evaluación se deben tener en cuenta algunos criterios. Este es un tema que todavía está siendo objeto de reflexión e investigación, y se han ido creando algunos parámetros y procedimientos que sirven para analizar la calidad de la información accesible en línea. Hay algunos que cambian mucho según el autor que los propone. Hay uno, por ejemplo, Codina, propone 6 parámetros para realizar esta evaluación. Primero es revisar la autoría que tiene ese tipo de información. Segundo, el contenido, que sea de buena calidad. Tercero, las condiciones de acceso. Cuarto, la ergonomía, que sería la comodidad y la facilidad de utilización de esa información. Quinto, luminosidad, o sea, la calidad que debe tener con relación a enlaces externos. Y sexto, la visibilidad que se permite a través de la utilización de enlaces. Finalmente, un tema relacionado con la disponibilidad de la información es el respaldo que se le puede dar a esa información digital. Pues muchas veces lo que se llama falla humana ha hecho perder o dañar información que es muy importante.
La solución para contrarrestar los efectos de una falla humana o de un software está en hacer respaldo de esa información. Como respaldo entendemos el hacer copias. Se pueden hacer, por ejemplo, respaldos automáticos por medio de correo electrónico si son archivos con poca información, o se puede guardar en servidores independientes para garantizar unas copias de esa información importante. Con todas estas pautas podemos reflexionar entonces sobre la importancia de la disponibilidad de la información digital. Esta información debe tener seguridad, buenos parámetros, unos indicadores que evalúen su confiabilidad y respaldos que permitan no perder o dañar esa información. Se hace necesario que todos los usuarios de información telemática, que día a día el número de estos usuarios crece, conozcan los procedimientos para asegurar un buen manejo de la información, tanto personal como empresarial o institucional. Y aquí está el reto como maestros y estudiantes, en nuestro caso, de una especialización con metodología virtual. Toda esta información fue retomada del texto Gestión de la Información Digital de la autora Tatiana Bocanegra, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hasta aquí entonces sería la breve explicación sobre disponibilidad de la información digital. Muchas gracias.